Bueno, muy buenos días. Nos encontramos con un capítulo más de nuestro programa Voces Emancipadoras, dirigido por los estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales, Sebastián Urresti, quienes habla, Carlos Fernando Montenegro. En el día de hoy nos encontramos con un reconocido docente de la Universidad Surcolombiana, el profesor Aldemar Macías, quien es reconocido por trabajar las pedagogías del oprimido, la educación popular, entre otras corrientes emancipadoras. Bueno, profesor, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Bueno, muy amable, hermano. Entonces, aquí muy gustoso de escucharlos y de conversar un rato con ustedes. Bueno, sin más preámbulos, iniciemos con la primera pregunta. Bueno, la historia de Latinoamérica se ha caracterizado por las violencias, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si se hubieran desarrollado los estudios latinoamericanos desde la conformación de nuestras naciones? Si se hubieran desarrollado desde el inicio y no al final. ¿Cómo es la pregunta? A ver, más despacito. A ver, ¿qué hubiera pasado si se hubieran desarrollado los estudios latinoamericanos desde la conformación de nuestras naciones? Si se hubiera comenzado a reconocer lo propio desde la conformación de nuestras naciones, es decir, desde la independencia. Sí, un hecho violento que hemos tenido en América Latina es que primero pues hubo toda una imposición de una cultura, de un imperio, de todos unos valores que traían de otros contextos y fueron impuestos a la fuerza por todos esos territorios. Después de que logran esos procesos de independencia, esos procesos de liberación, donde los pueblos de América Latina expulsan a los europeos, especialmente a España y a Portugal, pues los criollos que quedaron gobernando posteriormente no fueron capaces de liderar un proyecto de identidad latinoamericana. O sea, ellos como que querían seguirse pareciendo más a los europeos y les avergonzaba de que venían también de sangre indígena, de sangre negra, y entonces no tuvieron una valoración de esa riqueza que significaba la diversidad cultural que tenían nuestros pueblos. Yo creo que ahí hubo una primera expresión de violencia, porque esos proyectos de Estado-Nación no se construyeron sobre esa base de ese reconocimiento de esa riqueza de diversidad, de esas diferentes culturas, de esos diferentes pueblos que habitan nuestros territorios, sino que por el contrario, los criollos, nuestras oligarquías, seguían muy apegados todavía de lo que venía de Europa, de lo que venía de otras naciones, y con muy poco orgullo de lo que ha sido realmente nuestra tradición y nuestra identidad. Entonces yo creo que ahí hubo como esa falla muy estructural, que es la que últimamente se ha venido intentando recuperar. Bueno, profesor, otra pregunta sería la siguiente. ¿De qué manera la educación popular permite transitar entre la producción de saber y conocimiento, entre la teoría y la práctica, para pensar en la formación de sujetos capaces de influir en la realidad social, económica, cultural, política y ética de Latinoamérica? Sí, precisamente tenemos en América Latina una tradición muy importante de educación popular. Por lo general siempre pues vemos la educación popular como una corriente de las pedagogías críticas, y siempre cuando nos remitimos a las pedagogías críticas arrancamos desde Europa, cuando realmente aquí en América Latina yo creo que resignificar las pedagogías críticas, resignificar la educación popular, es comprender de que en América Latina también se construyó un pensamiento educativo, un pensamiento pedagógico muy potente para transformar las realidades. Uno de esos primeros maestros educadores populares fue precisamente el maestro de Simón Bolívar, el maestro Simón Rodríguez, que siempre le dijo a Bolívar: ojo, vamos a independizarnos de España, pero no vayan a coger el modelo lacasteriano, memorístico, europeo y lo vengan a imponer aquí en América Latina. No, aquí tenemos que inventar, ¿cierto?, otro modelo educativo, otro modelo pedagógico, que enseñe a pensar y que realmente parta de lo que somos nosotros como pueblo, como cultura, como historia, a partir de esa diversidad. Entonces ahí me parece que esa riqueza que tenemos de educación popular en América Latina, del maestro Simón Rodríguez, siglo XIX, del maestro José Martí, cubano, de Mariátegui, el peruano, de todos los procesos que se dieron en México a partir de la Revolución Mexicana empezando el siglo XX, la experiencia de los bolivianos con la escuela Guarizata, que fue toda una propuesta
de educación, de un enfoque de economía solidaria, de fortalecer los bienes comunes, los tejidos sociales. Esa experiencia fue acabada por las dictaduras en Bolivia. Y bueno, y después viene todo ese pensamiento tan importante de Paulo Freire, de Orlando Falborda, del padre Camilo Torres, que siempre han estado en perspectivas liberadoras. Entonces, el tronco central de la educación popular es cómo vamos a hacer una lectura crítica de la realidad, hacer una lectura crítica de los contextos, pero para transformar esa realidad. Y esa realidad solamente se puede transformar si construimos sujetos sociales, si esa educación construye la formación de sujetos políticos que sean capaces de construir tejidos, de construir organizaciones, de avanzar en movimientos sociales para transformar esa realidad, porque las realidades no se pueden transformar si no hay una base social empujando esa dinámica, esa formación de un sujeto que tiene que ser protagonista de estos procesos. Entonces ahí me parece que hay un tronco muy importante de la educación popular en la formación de sujetos sociales y políticos para esas realidades. Listo, muchas gracias, profesor. Bueno, continuando con la entrevista, ¿cómo ve de su postura como docente y como impulsor el futuro de los estudios latinoamericanos, las epistemologías del sur y demás corrientes emancipadoras que reconocen lo propio? No, hay que reconocer de que se está gestando un movimiento muy importante a nivel mundial sobre todas estas posturas decoloniales, sobre todas estas posibilidades para que realmente recuperemos los pensamientos que hemos construido históricamente en nuestros territorios y nos desprendamos un poco de esa mirada eurocéntrica. No es que vayamos a rechazar el pensamiento científico, el pensamiento que Europa, que todas las civilizaciones han construido, no, por el contrario, tenemos que dialogar con ellas, pero el problema que hemos tenido es que ha sido mucha influencia de esa matriz eurocéntrica la que se ha venido imponiendo. Ahora el despertar que estamos teniendo es que tenemos que recuperar otras epistemologías, hay otros saberes que vienen caminando, que vienen construyendo los pueblos ancestrales, que vienen construyendo las comunidades campesinas, los sectores populares urbanos a través de todas sus luchas, a través de todas sus reivindicaciones, y ahí hay unos saberes, ahí hay unos conocimientos muy potentes para ayudar de qué manera podemos contrarrestar la crisis por la que está pasando esa civilización. O sea que esa apuesta por las epistemologías del sur, que ha sido la mayor injusticia cognitiva porque se han vulnerado, se han invisibilizado los otros saberes, ahí se están gestando espacios bien importantes, y por eso ya en las universidades, ya en muchos colegios se está haciendo un acercamiento bien importante a estas pedagogías alternativas, a estas otras epistemologías, a estos pensamientos latinoamericanos, para que enriquezcamos la vida, dialoguemos realmente sobre estas apuestas que se están construyendo en los territorios, y que la mejor alternativa es hacer esa ecología de saberes, hacer ese diálogo de saberes que nos proponía Orlando Falborda, que nos proponía el maestro Paulo Freire. O sea, ese diálogo donde reconozcamos al otro, donde rompamos permanentemente esas relaciones de opresión que se dan, pero donde transformemos al opresor, ¿no? Como decía el maestro Paulo Freire, no se trata de eliminar al opresor y que después el oprimido termine reproduciendo relaciones de opresión, sino que por el contrario, transformemos a ese opresor, humanicemos a ese opresor, para que realmente avancemos en un proyecto de humanidad más amoroso, más justo, más solidario, y que recupere la dignidad del ser humano. Bueno, otra pregunta, profesor, y ya para finalizar, sería la siguiente. En plena segunda década del siglo XXI vemos de que la modernización ha traído avances, pero también ciertas problemáticas, porque la vida se ha convertido en mercancía. Entonces, de esta manera, como profesor de la Universidad Surcolombiana, orientando los cursos de educación popular y otros demás cursos, ¿qué prácticas pedagógicas y didácticas de pensamiento y de acción aplicaría en sus estudiantes y también para la sociedad en general para aportar significativamente en los estudios latinoamericanos? Las preguntas, hermano, pues pucha, que ustedes hacen muy potentes para toda una clase, hermano. Pero mira, así muy resumido, no hay que desconocer avances de la modernidad.
¿sí? Los avances científicos, tecnológicos, o sea, nunca en la historia de la humanidad hemos tenido tantos avances de la ciencia y la tecnología. Ya estamos hablando de la cuarta revolución industrial tecnológica, con unas cosas que pueden ser maravillosas para temas de salud, para temas de educación, para temas ambientales, en fin. Pero el problema es que también nunca en la historia habíamos estado nosotros como especie humana tan en altísimo riesgo también de desaparecer. O sea, ese es el momento histórico por el que estamos pasando. Unos desarrollos impresionantes a nivel tecnológico de la ciencia, pero también está amenazada la vida, está amenazado el proyecto evolutivo que llevamos millones de años en este proceso. ¿Y por qué está amenazada? Porque este desarrollo tecnológico ha venido acompañado de un modelo capitalista que todo lo convierte en mercancía. La vida también se vuelve una mercancía más. Y pues un modelo capitalista lo único que le interesa es aumentar su renta, su tasa de ganancia, su plusvalía, sin importar realmente los límites planetarios que tenemos en nuestros ecosistemas. O sea, arrasamos realmente y rompimos el equilibrio planetario con todo un relato, con todo un discurso de que la felicidad estaba en tener, en consumir, en acumular. Eso nos rompió. Eso degeneró todo un desequilibrio muy profundo que la naturaleza habló con la pandemia. Estamos rompiendo el equilibrio planetario, rompimos el equilibrio con la naturaleza. La modernidad generó un proceso muy errático que fue que separó al ser humano de la naturaleza. Y estos pueblos ancestrales nos están diciendo: nosotros somos naturaleza, estamos integrados a ella. O sea, mientras Occidente y la modernidad fracturó la relación del cuerpo y el alma, la materia y el espíritu, el ser humano y la naturaleza, estos pueblos ancestrales nos están diciendo: somos unidad, estamos todos integrados. Por lo tanto, aquí viene un replanteamiento total sobre las bases filosóficas, cómo se construyó la civilización occidental. Y aquí tenemos que, desde la educación popular, recuperando estas nuevas epistemologías, estos nuevos saberes, estas nuevas cosmovisiones, replantear completamente la vida para sintonizarnos de otra manera, para producir, consumir y distribuir de otra forma, no como está ahorita, que está agotando completamente la vida en el planeta. Por lo tanto, la apuesta que tenemos que hacer a nivel universitario con nuestros estudiantes en el aula es cómo la escuela, y cuando aquí hablo de la escuela hablo desde el preescolar hasta la universidad, cómo todo el sistema escolarizado tiene que asumir dentro de su proyecto pedagógico, dentro de su proyecto curricular, este pensamiento latinoamericano. Tenemos que hablar más de Paulo Freire, más de Orlando Falborda, más de Simón Rodríguez, más del padre Camilo Torres, que siempre advirtieron los riesgos de estos sistemas eurocéntricos, colonialistas, que se siguen reproduciendo permanentemente. Y segundo, cómo la escuela tiene que abrazar el territorio, cómo la escuela tiene que acercarse a las agendas que están caminando en los territorios. ¿Cuáles son las agendas de los pueblos indígenas, de los pueblos campesinos, de los sectores populares urbanos? ¿Por dónde están las agendas para que la escuela también se integre a esas agendas y volvamos a esas agendas contenidos de aprendizaje? O sea, ¿cómo vamos a integrar aquí las sociales, las matemáticas, las ciencias naturales, el lenguaje, el arte, la espiritualidad, con los problemas que están en los territorios, con los problemas ambientales, sociales, económicos, culturales? Ahí es donde la escuela tiene que abrazarse a esas agendas y convocar a las familias, a las organizaciones de un proyecto de futuro que toca construir en el territorio, que no es más que construir justicia social, construir dignidad, construir solidaridad para que a todos los que habitamos el territorio nos vaya lo mejor posible. La escuela tiene que convocar a todos los actores y decirle: señores y señoras, vamos a educar a estas generaciones, a estos niños, a los jóvenes, sobre una agenda territorial. Y ahí la escuela tiene que abrirse, la escuela tiene que salirse de las cuatro paredes. Ya esa escuela encerrada, aislada, ya se agotó, ya hizo crisis, ya no puede seguir más. Por eso es que la escuela tiene que dialogar con los territorios, con esos saberes que están circulando por fuera del aula, para que realmente articulemos el saber académico que construimos en la escuela con ese saber popular, con esas sabidurías, con esas cosmovisiones
que están ahí en los territorios para potenciar la vida, para potenciar la solidaridad, para potencializar todos los vínculos amorosos, para sobre todo fortalecer los vínculos, porque tenemos tejidos muy frágiles, los tejidos sociales están muy débiles, están rotos por este proceso de modernización capitalista que rompe los tejidos, que genera seres individualistas, indiferentes frente al destino del otro, y aquí tenemos que hablar más de solidaridad, más de vínculos, más de tejido para realmente contrarrestar esta crisis. Entonces, hay que salir a caminar el territorio con los estudiantes, con las familias, con las comunidades, salir a investigar, recuperar la memoria, cómo estamos en estos momentos y para dónde vamos, que es el horizonte colectivo, el sueño colectivo para mantener la esperanza. Paulo Freire siempre nos decía, hay que mantener siempre la esperanza, no caer en posturas de desesperanza, de desencanto, no, nos tenemos que volver a reencantar, nos tenemos que volver a reinventar y a tener mucha fe y mucha esperanza por otros juntos posibles, y ahí la escuela, los maestros y las maestras, con los estudiantes, con la familia y la comunidad, es abrazando la vida de los territorios para que esos contenidos los construyamos también en el aula. Listo, de esta manera finalizamos la entrevista. Agradecemos al profesor Aldemar por aceptar la invitación. Muy amable, profesor, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias.